la influencia de la familia en la sociedad. Vamos a continuar y nuestro siguiente exponente ya estuvo por aquí, pero ahora le toca su turno oficial. Él es pastor general de la Iglesia Cristiana Aliento de Vida, acá en el Distrito Nacional, ingeniero industrial, empresario de éxito y presidente de varias empresas de zona franca. Por eso ustedes vieron ahorita, ¿verdad? El pequeño. También en el sector de la construcción, profesor universitario, autor de varios libros, conferencista internacional, pero también tiene un común denominador con el doctor Dunker, que es un fiel servidor de Cristo. Vamos a dejar por este lugar al pastor Juan Betances, quien nos estará hablando acerca de negociar a la manera de Dios. Prefiero hablar de manera directa para que no sea una continuidad de las aulas universitarias, sino para pedirle al Señor que sea quien toque el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, porque la acción del Espíritu es lo único que puede transformar el corazón del hombre. Y quiero agradecer esta oportunidad que me da DOCOP de compartir algunas experiencias de vida, ¿verdad?, con este liderazgo que tenemos aquí presente, que es el que es capaz de producir el cambio y la transformación que necesita nuestra sociedad hoy para un futuro mejor. Y para hablar de asuntos de negocios a la manera de Dios, pues nosotros tenemos que primero enfocarnos en la manera correcta de cómo hacerlo y en el fundamento de nuestra fe. ¿Y dónde está el fundamento de nuestra fe? Está contenido en la palabra de Dios. Así es que en las Escrituras vamos entonces a buscar la enseñanza que nosotros necesitamos para hacer negocios y ser bendecidos, prosperados y que nos vaya bien. Primero vamos a preguntarnos, ¿qué cosas quiere Dios de nosotros? Y esto no voy a mencionar todos los versículos bíblicos de las cosas que voy a mencionar, pero tienen fundamento en la palabra de Dios. Lo primero es que Dios quiere el bien nuestro. Él quiere prosperarnos, Él quiere salvarnos. Primera de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y conozcan la verdad. Y quiere que nosotros todo lo que ha puesto en nuestras manos lo disfrutemos en abundancia. En el corazón de Dios está el bendecir a sus hijos. Y nosotros debemos ocuparnos y cuidar de lo que Dios nos ha dado, siendo eficientes, sacarle el máximo a las cosas y siendo eficaces. Es decir, que nuestra ejecutoria debemos nosotros ser efectivos, tener resultados. Y lo primero que debemos decir es que la pobreza no es una virtud. La pobreza no es una virtud. Dios nos ha dotado de dones, de talentos especiales para que nosotros nos destaquemos en las áreas que nos desenvolvemos y que lo hagamos con excelencia, sea profesión, sea el arte, sea un oficio. Dios ha puesto en nosotros un potencial, una semilla para que nosotros la desarrollemos al máximo. Y esa semilla que Él ha puesto en nosotros es para nosotros alcanzar un mejor futuro, tanto para nosotros como para la sociedad donde nos desenvolvemos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nos dejemos
moldear en nuestro carácter, en nuestra alma. Y eso es lo que se llama la santificación. Me paro ahí, me detengo. Viene a mi memoria de una hermana que estábamos haciendo un trabajo para el Señor y ella se levantó fuertemente contra las autoridades porque no la dejaban hacer la obra a la que el Señor le había enviado. Y entonces me acerqué a ella y le dije: hermana, recuerde que usted es una sierva del Señor y si Él no le ha abierto las puertas para usted servirle, pues sencillamente dígale: aquí estoy para hacer tu voluntad. Y esa señora me dijo: bueno, ese es el problema mío con el Señor. Yo estoy siendo tratada por Dios para cambiar mi carácter. Y entonces le pregunté: ¿y cuántos años usted está siendo tratada por Dios para cambiar su carácter? Y ella me dijo: 23 años. O sea que 23 años no habían sido suficientes para que el evangelio de Dios cambiara su vida. ¿Cuáles componentes caracterizan a un receptor obediente de Dios? Para nosotros poder ser bendecidos, tenemos que ser obedientes. Pero nosotros eso lo tenemos en la cabeza como algo, como un axioma que es ejecutable automáticamente por ser cristiano, y no es así. Entonces vamos a mencionar los elementos que Dios quiere para aquellos que sean receptores de sus bendiciones. Lo primero es que nosotros debemos permitir que Dios sea el que defina nuestra necesidad. Segundo, permitir que Dios determine nuestra provisión. Tercero, permitir que Dios determine el tiempo de esa provisión. Cuarto, debemos recibir la provisión antes de usarla. Pero ¿qué pasa? Que muchos cristianos fallan porque se mueven en fe de una manera errada. No han recibido aún la bendición y se han movido en fe creyendo que ya la tienen. Entonces el testimonio, el antitestimonio es muy fuerte a nivel de los cristianos. Una realidad lamentable. Son más los cristianos malapaga y morosos que los no cristianos. Es lamentable. Y puedo decir que yo tengo una cuenta por cobrar más alta de cristianos que de no cristianos. No se rían. ¿Qué cosas entonces quiere Dios de nosotros? Vamos a ver si le puedo dar un poco rapidito para que podamos nosotros ser edificados. Que seamos hacedores de la palabra, no simples oidores de ella. Por ejemplo, nosotros hemos oído de diezmar y ofrendar. Usted quiere que su negocio prospere, diezme. Es la ley de la siembra y la cosecha. Y ofrende, porque los que diezman y ofrendan reciben para atrás. Y es la ley de la siembra y la cosecha de Gálatas capítulo 5 y 6. ¿Qué quiere Dios entonces? Que nosotros seamos íntegros. Eso es lo que es santidad. Hoy la sociedad habla de transparencia. Nosotros tenemos que hablar de integridad en los cristianos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que administremos todo lo que nos ha dado como simples administradores de Él. El tiempo es un activo muy importante. Esa es la vida, tiempo. El tiempo tenemos que saber administrarlo. Y no debemos nosotros tomar a la ligera los días. Todos los días son una oportunidad para aprender algo. Yo, por ejemplo, he aprendido, después de tanto tiempo de ocupaciones continuas, que hay que dedicar tiempo a la recreación, que hay que tomar sus vacaciones, que hay que descansar, que eso es propio de la naturaleza humana.
Si hablamos nosotros de hacer negocio a la manera de Dios, usted no puede trabajar 24/7. Tiene que reservar su tiempo para el descanso, para reposo, para la meditación, para la oración, porque hay que llevar una vida en equilibrio. ¿Y Dios qué quiere? Que dependamos de Él en todo, que escuchemos su voz y que obedezcamos sus normas, estatutos y mandatos. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de Él. Fíjese, hay un pasaje que sí lo voy a mencionar, de Filipenses 4:11-14. Y dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Fíjese, aquí la palabra clave es aprendido. Quiere decir que se aprende a tener contentamiento cualquiera que sea la situación que uno esté viviendo. Sé vivir con casi nada, esta es una versión de NTV, o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y yo quiero que ustedes me añadan el versículo de Filipenses 4:13 que todos conocemos. ¿Todo lo puedo? Fíjese que eso se refiere a tener o no tener. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hace referencia a el dinero, porque Pablo habla de abundancia o escasez y que he aprendido a tener como a no tener. Todo lo puedo porque puedo soportar, porque mi fortaleza está en el Señor. Sea en escasez, sea en abundancia, mi fortaleza está en el Señor. Dios desea que usted sea un ejemplo viviente de su prosperidad. Una prosperidad que incluye tanto abundancia espiritual como bendiciones económicas. ¿Quiere Dios pobreza? No quiere pobreza. ¿Vivimos nosotros situaciones donde vamos a encontrarnos con carencias? Sí, y tenemos que aprender a vivir con ellas. No todo tiene su ciclo, los negocios están florecidos durante un tiempo y durante otro tiempo están abajo. No todos se mantienen siempre crecientes. En los negocios debemos ser íntegros. ¿Y cómo vamos a nosotros manifestar esa integridad de vida? Primero, siendo la misma persona, tanto en público como en privado. Fíjense de esto, el espíritu fariseico que operaba en los judíos, ese fue el que mató a Jesús. Jesús dijo, con sus labios me proclaman, pero su corazón está lejos de mí. La doble vida y la falta de pureza de corazón e intenciones nos aparta de la gracia de Dios y por tanto de las bendiciones de una prosperidad integral que nos produzca vida en abundancia a nosotros. Segundo, no falsear las cosas, no engañar. Y todo esto me estoy refiriendo a los negocios, porque si estamos hablando de hacer negocios a la manera de Dios, tenemos que ver qué es lo que Dios nos ha instruido para que nos vaya bien. No falsear las cosas, no engañar, no defraudar, no robar, no retener el salario de obreros contratados, aplicar justicia en las medidas de los bienes o mercaderías, no engañar al otro con cantidades que no son y con los precios, haciéndole creer que le estoy entregando algo y después no se lo estoy dando. Hacerse rico de manera deshonesta, eso trae maldición. Para hacer negocios a la manera de Dios, nosotros tenemos que ser íntegros. El dinero se nos va de la mano con facilidad o se pierde fácilmente y no se disfruta cuando es mal habido. Es dinero maldito. Debemos obrar con justicia con los siervos, con las siervas. El ejemplo comienza por uno mismo. Hoy leía precisamente en una de las agendas una frase de Einstein que dice que tú quieres cambiar tu hijo, comienza a cambiar tú como padre. Es decir, que comienza por uno mismo el ejemplo, el testimonio.
Y hoy se utiliza mucho el legalismo para actuar de manera incorrecta, porque se enarbola de que yo soy cristiano, de mí nadie se burla, no es verdad que yo voy a dejar que mi identidad se vaya por el suelo, y entonces se presentan las cosas con una visión de legalismo, de demanda y de reclamos, muchas veces sin derechos. Yo le puedo decir que mis peores momentos lo viví en negocios de zona franca con cristianos. Y cuando intentamos llenar la empresa de cristianos, tuvimos que volver para atrás y comenzar a trabajar con no cristianos. Por eso le decía que quería compartir algunas experiencias de vida. Muchas personas le va bien prestando dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. Pero si usted sabe que no va a pagar, no tome prestado. No tome prestado si sabe que no va a pagar. Fíjese que si usted va a contratar a alguien y después sabe que no le va a pagar, o no le prometa si sabe que no vas a cumplir. Estamos hablando la misma palabra de Dios, pero aplicada a los negocios. Debemos trabajar duro, con esmero. Las riquezas hechas de la noche a la mañana, hechas a la carrera, o el dinero rápido, desaparecen rápido también. El fruto del esfuerzo y del trabajo da resultados. Dios no nos llamó a una dependencia de esperar que todo venga del cielo. Hay que trabajar. Con el sudor de tu frente te mantendrás. Entonces mucha gente, ay, pero fulano sí es dichoso. Y yo hacía este análisis, pero yo soy dichoso con las empresas, decían algunos compañeros, pero mientras yo estaba a las 7 de la mañana verificando la asistencia de los empleados, ¿dónde estaba él? Cuando había un despacho, un contenedor que se iba a enviar al exterior y estaba tarde, ¿dónde estaba él en esos despachos de su empresa? ¿Y dónde estaba el dichoso? Le dejo la respuesta a ustedes. Tenemos que nosotros actuar siendo íntegros delante de Dios y de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Otro punto es que tenemos que ser equilibrados en la toma de decisiones a los fines de ser honrados y transparentes. Ser fieles en las cosas pequeñas y Dios nos pondrá en alto. Si somos deshonestos en las cosas pequeñas, Dios no pondrá responsabilidades grandes sobre nosotros. Y el dinero es una herramienta para nosotros hacernos libres o esclavos. No podemos ser altaneros, ni podemos vanagloriarnos en los negocios, porque estamos preparando nuestra caída. No podemos tampoco poner nuestra confianza, nuestra esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Dios premia la humildad. Dios premia la humildad. Nosotros podemos sacar un común denominador de los empresarios exitosos y pueden no ser creyentes, pero mientras más humildes son, más son prosperados. No podemos apegarnos tampoco a los bienes materiales, porque no podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿qué hacer ya para terminar, para desarrollar nuestro potencial al máximo? Lo primero que tenemos es que tener mentes abiertas, dispuestas al cambio, a la innovación, a la transformación. Por ejemplo, yo siempre veía el común denominador que los estudiantes de éxito, los que más aprovechaban eran los que siempre estaban ávidos de recibir nuevas ideas y nuevo conocimiento. Segundo, debemos tener un corazón abierto. Somos servidores de Dios. Dice Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra
en el gozo de tu Señor. Que Dios los bendiga.